¿Sabes? Cuando me inscribí en el programa de intercambio médico galáctico, pensé que el mayor desafío sería aprender a pronunciar los nombres de mis compañeros de clase sin insultar accidentalmente a sus madres. Resultó que ese era el menor de mis problemas. La Academia Médica Sepirian es lo que sucede cuando tomas todos los dramas médicos que hayas visto, aumentas la pretenciosidad al máximo y luego le agregas tentáculos. Imagínate la instalación cubierta de cromo más estéril que puedas imaginar, flotando en el espacio como un donut metálico gigante, y estarás a mitad de camino. La otra mitad incluye pantallas holográficas que pondrían celoso a Tony Stark y equipos médicos que probablemente cuestan más que todo el PIB de la Tierra. Por cierto, soy el Dr. Jake Morrison. Sí, así es. Solo el Dr. Jake Morrison de la buena y vieja Tierra, donde todavía usamos cosas como vendajes y aspirinas. Aquí en la academia estamos en lo que podríamos llamar el idiota del pueblo, excepto que el pueblo está poblado por seres que pueden realizar reconstrucciones celulares con sus mentes y consideran que un trasplante de corazón es un trabajo de nivel de escuela primaria. Mi profesor es Klexen, un insectito de 2 metros de alto que parece una mantis religiosa y que tuvo un bebé con una computadora de la NASA. Tiene ojos compuestos que aparentemente pueden ver en 17 dimensiones diferentes, y los utiliza principalmente para mirarme con precisión matemática. Klexen habla con una voz que suena como si alguien estuviera haciendo gárgaras con nitrógeno líquido. Y comienza cada frase con, como cualquier médico competente sabría, que es su forma educada de decir, soy un idiota. Luego están mis compañeros de clase. Está Vortex, que es básicamente una nube de gas consciente que de alguna manera logró ingresar a la escuela de medicina. ¿Te preguntas cómo una nube de gas puede sostener un bisturí? Con mucho cuidado y con muchas quejas sobre la presión atmosférica. Krista es nuestro ser cristalino residente que parece como si alguien hubiera deslumbrado a un candelabro y le hubiera otorgado un título médico. Se comunica a través de frecuencias armónicas que suenan como un coro de ángeles discutiendo. Pero los alumnos estrella son los que realmente me hacen cuestionar mis decisiones de vida. Pueden diagnosticar 17 enfermedades raras con solo mirar el aura de un paciente, realizar cirugías usando solo sus poderes telequinéticos, y aparentemente, aprendieron neurocirugía avanzada antes de aprender a caminar o flotar o lo que sea que hagan para moverse. Así que allí estaba yo, sentado en una clase de biología cuántica avanzada intentando averiguar por qué alguien necesitaría entender las implicaciones filosóficas del vaso cuando la alarma empezó a sonar. No es el suave repique que se podría esperar de una institución tan refinada, sino una alerta roja en toda regla. Todos, pánico ahora, sirenas. La antena del profesor Klexen se movió, lo que según descubrí significaba que estaba muy preocupado o que tenía una indigestión severa. Estudiantes, anunció, y su voz cortó el caos como un cuchillo oxidado cortando la mantequilla. Tenemos una emergencia médica. Un transbordador de transporte se estrelló en el muelle de atraque. Múltiples bajas. Este le servirá como examen práctico final. Y ahí fue cuando me di cuenta de que todas esas horas de estudio de gráficos anatómicos de 17 dimensiones no me iban a ayudar tanto como el verano que pasé trabajando en el Hospital General del Condado en casa, donde las noches de los sábados eran básicamente una clase magistral sobre las formas creativas en las que los humanos podían lesionarse. ¿Quieres saber la diferencia entre el conocimiento teórico y la aplicación en el mundo real? Observa a un grupo de estudiantes de honor enfrentarse a su primera emergencia real. Es como ver una computadora intentando procesar el concepto de caos. Corrimos a la bahía de acoplamiento, lo que en términos de la Academia Espacial significa que flotamos muy rápido a través de corredores que probablemente costaron más construir que los presupuestos anuales de la mayoría de los planetas. El lugar del accidente parecía como si alguien hubiera tomado una nave espacial en perfecto estado y hubiera jugado con ella al voleibol usando asteroides. Salía humo de los escombros y podía oír gemidos desde el interior. Mis compañeros de clase entraron inmediatamente en lo que solo puedo describir como un shock académico. Vortex comenzó a recorrer aproximadamente 14 tonos diferentes de púrpura, lo que según su especie significaba que estaba profundamente preocupado o necesitaba encontrar un baño. Krista comenzó a resonar en frecuencias que sonaban como un detector de humo que tenía una crisis existencial. «Alerta, alerta», gritó ella.
Se detecta trauma múltiple, iniciándose protocolos de diagnóstico completos. Los ojos compuestos del profesor Klexen prácticamente daban vueltas mientras examinaba la escena. Clase. Se trata claramente de un escenario de trauma multisistémico complejo que requiere nuestra intervención más avanzada. Debemos preparar la sala de cirugía cuántica de inmediato. Ahora, mientras ellos estaban ocupados calculando las implicaciones teóricas del accidente, yo estaba mirando a la víctima real. La capitana Rexa, un reptil de 2 metros de altura que parecía una iguana que había estado entrenando demasiado en el gimnasio, se estaba arrastrando para salir de los escombros con un feo corte que le recorría el brazo derecho. La sangre verde, que asumí que era normal para su especie, goteaba constantemente sobre la cubierta. Detrás de ella venía el ingeniero Bloom, una forma de vida basada en plantas que se parecía a un helecho andante con pulgares oponibles. Bloom tenía múltiples cortes en lo que supuse que eran sus hojas, y algún tipo de savia supuraba de la herida. ¡Oh Dios!, jadeó el vórtice, girando ansiosamente. La gravedad de estas lesiones requiere una consulta inmediata con la base de datos de traumas galácticos. Deberíamos cruzar las matrices de curación específicas de cada especie con las condiciones atmosféricas actuales y tener en cuenta la variación gravitacional de este sector. Krista estaba prácticamente vibrando de emoción. Sí, y debemos considerar las fluctuaciones cuánticas en su estructura celular. Esto podría tomar horas de preparación para garantizar una resonancia curativa óptima. Mientras tanto, el capitán Rexa miraba su brazo con el tipo de expresión que universalmente se traduce como: estoy sangrando y me gustaría que esto se detuviera en algún momento antes de morir de vejez. Oye, dije dando un paso adelante. Quizás deberíamos simplemente limpiar las heridas y detener el sangrado primero. El silencio que siguió fue tan profundo que pude oír el zumbido de los sistemas de soporte vital de la estación espacial. El profesor Klexen giró sus 17 ojos compuestos hacia mí con el tipo de mirada que le daría a alguien que acaba de sugerir realizar una cirugía cerebral con un cuchillo de mantequilla. Doc Morrison, dijo, y su voz destilaba ese tipo de condescendencia que suele reservarse para explicar conceptos básicos a niños muy pequeños. Se trata de fisiologías extraterrestres complejas. Seguramente usted comprende que las técnicas primitivas de la Tierra serían inadecuadas para un sistema biológico tan sofisticado. Miré al capitán Rexa que todavía estaba sangrando. Miré al ingeniero Bloom que empezaba a marchitarse de una manera que sugería deshidratación. Luego miré a mis compañeros de clase, que ahora estaban debatiendo si debían tener en cuenta la trayectoria de vuelo anterior del transbordador al calcular los algoritmos de curación óptimos. Bien, dije sistemas biológicos sofisticados. Entiendo. Me quedaré aquí y observaré mientras descubres el significado de la vida. ¿Sabes qué es lo gracioso de las emergencias? No esperan a que termines tu tesis sobre las aplicaciones teóricas de las metodologías avanzadas de curación. El capitán Rexa todavía estaba sangrando. El ingeniero Bloom parecía cada vez más desanimado y mis compañeros de clase estaban mostrando pantallas holográficas que parecían como si alguien hubiera cruzado un libro de texto de medicina con un experimento de física de partículas. De acuerdo al protocolo médico intergaláctico anunciado por el vórtice 47b, su forma gaseosa cambiando a través de lo que solo pude asumir eran colores de profunda concentración. Primero debemos realizar un análisis bioespectral completo para determinar la frecuencia cuántica óptima para la regeneración celular. Krista intervino literalmente. Sí, y debemos calibrar el conjunto nanoquirúrgico para tener en cuenta las vibraciones moleculares específicas de su especie. Para ello es necesario acceder a 17 bases de datos diferentes y cruzarlas con los niveles actuales de radiación solar. Mientras tanto, el profesor Klexen gesticulaba dramáticamente hacia una pantalla en la pared que mostraba más datos de los que la NASA utiliza para planificar misiones a Marte. Estudiantes, observen la complejidad de estos patrones de trauma. Necesitaremos la cámara regenerativa Mark VII, el sintetizador de tejidos cuánticos y posiblemente la matriz de reconstrucción molecular.
Observé este circo durante unos 30 segundos antes de que mi cerebro entrenado en la Tierra entrara en acción con una idea radical. ¿Qué pasaría si, y escúchame, qué pasaría si primero detuviéramos el sangrado y después nos preocupáramos por la sofisticada medicina espacial? Entonces, mientras debatían cuál de sus 47 bisturíes láser diferentes proporcionaría los ángulos de incisión más precisos, me acerqué al botiquín médico de emergencia montado en la pared. Ya sabes, la básica que aparentemente todas las especies de la galaxia mantienen para situaciones exactamente como esta, pero que nadie piensa en usar porque no es lo suficientemente sofisticada. Cogí una gasa antiséptica y un kit de sutura. Cosas realmente sencillas. El tipo de equipo que ha estado salvando vidas desde que los humanos se dieron cuenta de que tal vez no deberíamos dejar que la gente se desangre hasta morir mientras contemplamos las implicaciones filosóficas de sus heridas. Morrison, gritó el profesor Clexen. Su voz tenía el tono de alguien que acaba de pillar a un estudiante haciendo trampa en un examen. ¿Qué crees exactamente que estás haciendo? ¿Detener el sangrado? Respondí, arrodillándome junto al capitán Rexa, quien me miró con el tipo de expresión de agradecimiento que trasciende las barreras de las especies. Pero no has calculado las matrices de curación óptimas. Un vórtice de gas que giraba con lo que supuse que era horror académico o realicé un análisis molecular de la química de su sangre, agregó Krista, su cristal y estructura prácticamente vibrando de preocupación. Los miré mientras limpiaba la herida del capitán Rex con un antiséptico básico. ¿Sabes qué? Tienes toda la razón. No tengo idea de cómo está la química de su sangre, pero sí sé que esa sustancia verde que sale de su brazo no debería salir de su brazo, y si no la detenemos, va a tener problemas mucho más graves que una matriz de curación subóptima. El capitán Rexa realmente se rió, lo que sonó como un cocodrilo haciendo gárgaras con grava. Lo humano tiene sentido, dijo con acento, pero en un estándar perfectamente claro. Me duele el brazo. Estoy sangrando y me gustaría mucho que ambas cosas se detuvieran. Comencé a limpiar la herida adecuadamente, tal como había aprendido durante mi rotación en las salas de emergencia de la Tierra. Nada especial, solo un buen antiséptico tradicional y un examen cuidadoso de la lesión. El corte era profundo, pero limpio, probablemente de un trozo de la lanzadera. No se afectaron arterias importantes y no se observaron daños en los huesos. Reparación básica de laceraciones. El tipo de cosas que había hecho cientos de veces en casa. Esto es altamente irregular. El profesor Clexen protestó. Los 17 ojos se centraron en mis manos mientras yo cubría una necesidad. Las técnicas de sutura primitivas han quedado obsoletas durante más de 3 siglos. Quizás dije hacer mi primera puntada. Pero obsoleto no significa ineficaz. A veces las viejas formas funcionan bien. Vortex prácticamente estaba sufriendo una crisis gaseosa. ¿Pero qué pasa con los protocolos de mejora de la regeneración celular? Las frecuencias de curación bioarmónica, los algoritmos de reconstrucción de tejidos a nivel cuántico. Hice una pausa en mi costura para mirarlo y te diré algo. Mientras arreglo el brazo del capitán Rex con estas técnicas primitivas, ¿por qué no sigues adelante y enciendes todo ese sofisticado equipo para el ingeniero Bloom? Estoy seguro de que apreciaría el tratamiento completo. ¿Quieres saber qué pasa cuando le das a un grupo de estudiantes en pánico acceso al equipo médico más avanzado de la galaxia? Lo mismo que ocurre cuando le das las llaves de un Ferrari a un niño pequeño. Será ruidoso, caro y probablemente alguien va a llorar. Mis compañeros de clase tomaron mi sugerencia y la pusieron en práctica, lo que en retrospectiva fue como sugerir que resolvieran un problema de matemáticas detonando un reactor nuclear. En cuestión de minutos, habían activado aproximadamente la mitad de los equipos de las bahías médicas. Y el lugar empezaba a parecer como si una discoteca hubiera tenido un bebé con una película de ciencia ficción. El sintetizador de tejido cuántico zumbaba a frecuencias que me hacían doler los dientes. La matriz de reconstrucción molecular proyectaba pantallas holográficas que parecían como si alguien hubiera convertido el ADN en arte abstracto.
Y la cámara regenerativa Mark VII estaba recorriendo lo que solo podía suponer que eran todos los protocolos de curación posibles conocidos por la medicina galáctica. El análisis bioespectral está en marcha, anunció la computadora principal con una voz que de algún modo logró sonar increíblemente sofisticada y profundamente preocupada. Advertencia. Sonó otro sistema. Se detectaron parámetros de regeneración conflictivos. El ERT añadió un tercero. Variación de la presión atmosférica que excede los umbrales óptimos de curación. El vórtice giraba entre 3 paneles de control diferentes. Su forma gaseosa se agitaba cada vez más a medida que los mensajes de error comenzaban a aparecer más rápido que los anuncios en un servicio de transmisión gratuito. Las frecuencias bioarmónicas no se sincronizan con las matrices de curación cuántica. Jadeo, lo cual parecía un problema, pero podría haber sido la trama de una mala película de ciencia ficción. Krista estaba resonando en tonos que hacían vibrar el equipo simpáticamente, lo cual creaba un bucle de retroalimentación que sonaba como un coro de ángeles teniendo una acalorada discusión con un sitio de construcción. El análisis molecular está mostrando resultados contradictorios, intervino frenéticamente. La estructura celular del ingeniero Bloom se lee como fotosintética y quimiosintética simultáneamente. El profesor Klexen manipulaba frenéticamente pantallas holográficas con 4 de sus 6 brazos mientras sus ojos compuestos se movían entre 17 lecturas diferentes. Estudiantes, debemos recalibrar todo el sistema. Las fluctuaciones cuánticas están interfiriendo con los procesos bioregenerativos. Mientras tanto, iba haciendo progresos constantes en el brazo del Capitán Rex. Puntos de sutura sencillos, del tipo que te enseñan en el primer año de medicina. Limpio, eficiente, eficaz. El sangrado se había detenido, los bordes de la herida estaban correctamente alineados y ella ya se veía mejor. ¿Cómo va todo por allí? Llamé a mis compañeros de clase que ahora estaban discutiendo sobre cuál de los 47 protocolos de diagnóstico deberían priorizar. La base de datos médica galáctica está experimentando una sobrecarga del sistema. Vortex anunció su forma recorriendo colores que estaba bastante seguro no se suponía que existieran en el espacio normal. Necesitamos acceder a los protocolos de emergencia, pero requieren autorización de 3 departamentos médicos diferentes y una evaluación astrobiológica completa. Fue entonces cuando el equipo empezó a revelarse activamente. El sintetizador de tejido cuántico comenzó a producir sonidos como una ballena moribunda. La matriz de reconstrucción molecular comenzó a proyectar mensajes de error en idiomas que estaba bastante seguro de que habían estado extintos durante milenios. Y la cámara regenerativa del Mark VII se rindió por completo y comenzó a parpadear luces rojas mientras reproducía lo que sonaba como música de ascensor interpretada por robots que tenían crisis existenciales. Tal vez, sugirió Krista, sus frecuencias armónicas ahora alcanzaban tonos que hacían vibrar los objetos metálicos cercanos. Deberíamos consultar la entrada completa de la base de datos médica galáctica sobre el manejo de traumas en formas de vida basadas en plantas. Son solo 50.000 páginas. El ingeniero Bloom, que había estado esperando pacientemente mientras este circo tecnológico se desarrollaba a su alrededor, finalmente habló con una voz que sonó como el viento entre los árboles. Si los árboles pudieran ser profundamente sarcásticos, disculpe, pero estoy empezando a sentirme un poco débil. ¿Podría alguien limpiar estos cortes mientras averigua el significado de la vida? El profesor Klexen giró sus 17 ojos hacia Bloom con una expresión que sugería una profunda preocupación profesional mezclada con un leve pánico. Pero debemos asegurarnos de que se logren parámetros de curación óptimos a través de una intervención adecuada a nivel cuántico. O dije terminando la última puntada en el brazo del Capitán Rex. Alguien podría tomar un poco de antiséptico y vendajes de ese botiquín de emergencia que está allí y curarlo en unos 10 minutos. El silencio que siguió fue interrumpido solo por el sonido de un costoso equipo médico que sufrió lo que generosamente podría llamarse un colapso nervioso total. A veces el universo tiene sentido del humor. A veces,
Espera hasta que estés rodeado de la tecnología médica más avanzada de la galaxia. Verlo sufrir un colapso espectacular antes de decir el chiste. Esta fue una de esas ocasiones. Me acerqué al ingeniero Bloom, que en verdad parecía bastante decaído. Sus apéndices en forma de hojas estaban caídos y la savia de sus cortes estaba empezando a cristalizarse, lo que asumí que no era una buena señal para las formas de vida basadas en plantas. ¿Te importa si echo un vistazo?, pregunté, agarrando nuevamente el botiquín médico básico. Bloom murmuró lo que interpreté como consentimiento. En este punto, humano, agradecería la intervención de un jardinero especialmente hábil. Así que, mientras mis compañeros de clase continuaban con sus frenéticos intentos de reprogramar un equipo que aparentemente era más inteligente que todos nosotros juntos, me puse manos a la obra. Limpieza básica de heridas, igual que aprendí durante mi rotación en medicina rural en la tierra. Agua limpia, antiséptico y un examen minucioso de cada corte. La fisiología vegetal no se estudia precisamente en la Facultad de Medicina Humana, pero sangrar es sangrar. Independientemente de si es sangre roja o savia verde, los cortes eran superficiales, más bien rasguños, y solo necesitaban ser limpiados y protegidos mientras su proceso natural de curación se activaba. ¿Sabes?, dije, limpiando con cuidado un rasguño particularmente feo en lo que supuse que era el hombro de Bloom. En la Tierra, tenemos algo llamado primeros auxilios. Se basa en un concepto revolucionario. Primero soluciona el problema inmediato y luego preocúpate por lo complicado. La capitana Rexa, que flexionaba su brazo recién cosido con evidente satisfacción, rió con su risa de cocodrilo. La medicina humana suena extraordinariamente práctica. Tiene ser, respondí, mientras le aplicaba una simple venda a Bloom en uno de sus cortes. No somos lo suficientemente inteligentes como para complicar las cosas. Fue entonces cuando el profesor Klexen finalmente se apartó del espectáculo de luces que su equipo estaba montando. Se acercó con la cautela que se usa al investigar algo que podría explotar. Sus ojos compuestos se enfocaron en el brazo del capitán Rex, luego en mi trabajo con el ingeniero Bloom. Esto es, comenzó, luego se detuvo. Volvió a empezar. La respuesta de curación parece ser. Otra pausa. Óptima. Levanté la vista del brazo de Bloom. Suena sorprendido. Bueno, sí. O sea, no. O sea, la antena del profesor Cleson se movió, y lo que aprendí es que su especie es equivalente a la confusión frustrada. Tus técnicas son tan primitivas, tan básicas. No hay mejora cuántica, ni intervención a nivel molecular, ni optimización de frecuencia bioarmónica. No, asentí alegremente. Solo limpia la herida, detén la hemorragia, protégela mientras sana. De la misma manera que los humanos han estado curando heridas durante miles de años. Vortex finalmente había dejado de girar frenéticamente y ahora flotaba cerca en lo que supuse eran colores de profunda contemplación. ¿Pero cómo sabes que funcionará sin un análisis de diagnóstico adecuado? Hice un gesto hacia el capitán Rexa, que ahora estaba haciendo movilidad básica. Pruebas con su brazo reparado. Como ya funciona, las frecuencias armónicas de Krista habían descendido a algo parecido a una curiosidad confusa. Pero seguramente debes calcular los parámetros óptimos de curación para obtener la máxima eficiencia. La cuestión es, dije. Estoy terminando de vendar a Bloom. A veces, la máxima eficiencia no es lo importante. A veces, lo suficientemente bueno ahora es mejor que la perfección dentro de 3 horas. El ingeniero Bloom murmuró algo que parecía indicar su acuerdo. El humano habla con sabiduría. Me siento mucho mejor y no requirió consultar bases de datos galácticas. El profesor Klexen estaba estudiando mi trabajo con la intensa concentración que suele reservarse para examinar artefactos alienígenas. La alineación del tejido es aceptable. El sangrado ha cesado. Los pacientes informan una disminución del dolor y una mejor movilidad. Hizo una pausa y juro que pude oír su visión del mundo crujir bajo la tensión.
Quizás este enfoque tradicional tenga algún mérito. Mira, dije, levantándome y sacudiéndome las manos. No digo que tu sofisticado equipo sea inútil. Estoy seguro de que es genial para cosas complicadas, pero a veces el problema no lo es. A veces alguien solo necesita una tirita y 5 minutos de atención de alguien que se preocupa más por curarlos que por demostrar lo listos que son. La enfermería por fin se había quedado en silencio, salvo por el suave zumbido de los sistemas de soporte vital y el ocasional gemido electrónico del equipo sobrecargado. Mis compañeros me miraban con expresiones que interpreté como una mezcla de confusión, vergüenza y resentimiento. Bueno, a ver si lo entiendo, dijo Vortex, mientras su figura gótica se transformaba en colores que sugerían una profunda reflexión. Estás diciendo que a veces la solución más simple es la mejor solución. Concepto revolucionario, ¿verdad? ¿Quién hubiera pensado que si alguien tiene un corte, se lo limpias y se lo cubres, y si sangra, se le detiene el sangrado? La capitana Rexa volvió a flexionar el brazo y sonrió, mostrando unos dientes que probablemente podrían atravesar placas perforadas. En mi mundo, tenemos voz y voto. El mejor médico es el que te cura, no el que te impresiona. ¿Sabes qué tiene de gracioso los cambios de paradigma? No ocurren gradualmente. Un minuto eres el idiota de la clase que no entiende las matrices de curación cuántica, y al siguiente estás rodeado de estudiantes de medicina extraterrestres que te preguntan si podrías enseñarles a limpiar una herida sin consultar primero 17 bases de datos diferentes. El profesor Klexen fue el primero en estallar. Se acercó a mí con el tipo de cuidadoso respeto que suele reservarse para el manejo de explosivos inestables o dignatarios visitantes de planetas hostiles. Doctor Morrison, dijo, sin su habitual condescendencia en la voz. Quizás podrías demostrar estas técnicas básicas a la clase. Miré a mis compañeros, que me observaban con expresiones que iban desde la curiosidad hasta lo que solo podría describir como hambre académica. El vórtice había cambiado a colores que sugerían un intenso interés. Krista resonaba en frecuencias que sonaban casi ansiosas y los demás estudiantes se reunían a mi alrededor como si estuviera a punto de revelar los secretos del universo. ¿Quieres que te enseñe primero? Solo para asegurarme de que no estaba teniendo una especie de alucinación por falta de oxígeno. Si fueras tan amable, respondió el profesor Klexen, y yo, juro que su antena se inclinó un poco, en lo que podría haber sido humildad. Parece que, en nuestra búsqueda de técnicas médicas avanzadas, hemos pasado por alto algunos principios fundamentales. Así que allí estaba yo, el doctor Jake Morrison de la Tierra, impartiendo un seminario improvisado de primeros auxilios a algunas de las mentes médicas más brillantes de la galaxia. Les mostré cómo limpiar heridas sin calcular diferenciales de presión atmosférica. Les mostré técnicas básicas de vendaje que no requerían precisión cuántica. Les expliqué el concepto revolucionario de tomar el pulso y la respiración antes de adentrarme en los protocolos de reconstrucción celular. Vortex estaba particularmente fascinado por la idea de poder evaluar el estado de un paciente con solo mirarlo. ¿Quieres decir que no es necesario realizar un análisis bioespectral completo para determinar si alguien tiene dolor? Bueno, dije, si gritan y sangran, suele ser un buen indicador. Krista intervino con armónicos que sonaban a auténtico asombro, y se puede detener una hemorragia con simple presión y elevación sin calcular las relaciones de compresión óptimas. La física sigue funcionando igual en todo el galaxia, respondí. Presiona la hemorragia, elévala por encima del corazón si es posible, y la gravedad hará la mayor parte del trabajo. La capitana Rexa y el ingeniero Bloom se habían convertido en mis improbables asistentes de enseñanza, demostrando la efectividad de las técnicas médicas humanas básicas a un público de seres que probablemente podrían regenerar extremidades enteras si lo pensaran con suficiente detenimiento. Los métodos humanos son notablemente eficientes, susurró Bloom, examinando sus heridas cuidadosamente vendadas. Calculo que mi tiempo de curación se reducirá en un 60% en comparación con los protocolos médicos botánicos estándar,
Y las cicatrices serán mínimas, añadió la capitana Rexa, admirando sus puntos. En mi mundo natal, consideraríamos este trabajo artísticamente superior a la mayoría de los procedimientos quirúrgicos. Para cuando terminamos, de alguna manera me había convertido en la profesora más popular de la historia de la academia. Los estudiantes hacían fila para aprender lo que ahora llamaban protocolos Morrison, que eran simplemente primeros auxilios con un nombre elegante. El profesor Klexen ya había comenzado a reestructurar el plan de estudios para incluir lo que él llamaba medicina práctica fundamental, y la administración de la academia aparentemente estaba considerando convertir los primeros auxilios básicos en un curso obligatorio. Todos los estudiantes. Morrison. El profesor Cleson dijo mientras limpiábamos la enfermería. Creo que le debo una disculpa y quizás un reconocimiento. Su enfoque de la medicina es refrescantemente efectivo. Gracias, dije, pero no inventé nada nuevo. Esto ha existido durante miles de años en la Tierra. Sí, respondió, pero a veces las soluciones más antiguas son las mejores. Simplemente habíamos olvidado que la medicina se trata de curar a la gente, no de demostrar nuestra superioridad tecnológica. Mientras recogía el botiquín básico que de alguna manera me había salvado el día, un vórtice se arremolinó hacia mí en colores que, según aprendí, indicaban profunda gratitud. Doctor Morrison, ¿puedo preguntarle algo? Claro. ¿Cómo se volvieron los humanos tan buenos en este tipo de medicina práctica? Lo pensé un momento y luego sonreí. Bueno, somos la única especie en la galaxia lo suficientemente tonta como para escalar montañas por diversión, saltar de aviones en perfecto estado por entretenimiento y practicar deportes que implican chocar deliberadamente unos contra otros a alta velocidad. Cuando dedicas tanto tiempo a encontrar formas creativas de lesionar ustedes mismos, se vuelven muy buenos curando a la gente. La risa que siguió fue universal, trascendiendo las barreras de las especies y llenando la enfermería con la calidez que ninguna tecnología avanzada podría proporcionar. Y así fue como yo, Jake Morrison, me convertí en el primer humano en revolucionar la medicina galáctica enseñando a los extraterrestres a usar curitas. A veces, la mejor manera de alcanzar las estrellas es recordar que aún pisas tierra firme. Y a veces, la técnica más avanzada del universo es simplemente preocuparse lo suficiente como para ayudar a alguien herido. La academia nunca logró que ese sofisticado equipo volviera a funcionar correctamente.